Hermanos, dice el versículo número 19 que acabamos de escuchar hacia el final: haced esto en memoria de mí. Yo quisiera dedicar los próximos minutos para que juntos, tanto nuestros visitantes que nos honran ahora con su asistencia, como los miembros regulares y asistentes de esta iglesia, podamos pensar en qué significa esto de hacer memoria del Señor y librarnos de a lo mejor una actitud tanto cuanto ritualista, costumbrista, de decir, bueno, pues hoy es primer domingo de mes y nos toca participar en la cena del Señor, pasando quizás por alto la esencia de lo que el Señor Jesucristo celebró en esta reunión tan especial con los apóstoles que estaban con él ahí reunidos. Para empezar, déjenme decirles que algo que seguramente no escapa a la memoria de ninguno de nosotros es que vemos a nuestro Señor Jesucristo a lo largo de los 3 años de su ministerio público aquí en la tierra, participando en varias ocasiones en diferentes tipos de comida. Es decir, el Señor Jesucristo, por así decirlo, se sentó a la mesa con diferentes personas en diferentes momentos. Para recordar un poquito, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, se nos presenta al Señor Jesucristo participando de unas bodas, las famosas bodas de Caná, donde no solamente estaba él y algunos de sus discípulos que tenía allí en aquel entonces, apenas estaba empezando su ministerio, entonces seguramente todavía no tendría el grupo de los 12, pero dice Juan que algunos de los discípulos también fueron invitados junto con Jesús y con María, su madre. Probablemente eran algunos amigos de la familia de María y de José, y los hijos estarían casando, y no sé cuál la razón por la que el Señor estuvo allí. Pero lo importante es que cuando vemos al Señor Jesucristo participando de una celebración, de una comida, en donde obviamente el motivo era un motivo de gozo. Poco más adelante, en su ministerio, en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, nos relata cuando ya el Señor Jesús había empezado ahí con su ministerio a formar su grupo de los 12, que en una ocasión se sentó a la mesa en la casa del apóstol Pedro, junto con Juan, y que aparentemente esa fue una comida más bien, pues diríamos en lenguaje moderno, de discipular, en donde el Señor Jesucristo, en un tete-a-tete, en un cara a cara, con estos 2 discípulos y probablemente algunos otros, estuvo enseñándoles verdades del Evangelio, de la vida eterna, y bueno, eso nos da el dato alcance de que la suegra del apóstol Pedro, interesante, si Pedro tenía suegra, quiere decir que era casado. Entonces, bueno, pues ahí empieza a hacerse un poquito el cuestionamiento de dónde viene la tradición que conocemos de que los sacerdotes o ministros no pueden ser casados. Porque aquí claramente el Evangelio dice que Pedro tenía una suegra y la suegra estaba enferma, y en medio de esa comida Pedro se levantó, sacó a la suegra, y la suegra se levantó y empezó a servirles los que estaban ahí. Así es de que por el motivo muy diferente, un grupo más pequeño, el Señor, Pedro, Juan, quizás algunos otros discípulos, propósito de enseñanza. En Lucas, el capítulo 7, dice de otra ocasión en la que el Señor Jesucristo se sentó a una mesa, y este fue un motivo tanto cuanto ambivalente. Por un lado, lo invitan, sacan un fariseo llamado Simón, y lo invitan a una de estas comidas que se acostumbraban en aquellos tiempos en el patio de una casa, al aire libre, con entrada libre también de todos los pobladores de esa ciudad. Y el Señor Jesús empieza a debatir con los que estaban allí sentados, pero decía que era un motivo ambivalente porque de repente sale a reducir la verdadera intención de su anfitrión. Y la verdadera intención de su anfitrión era ponerle una trampa, ponerle un cuarto y decir, por lo menos para sus adentros, descalificando al Señor Jesucristo, si este fuera realmente un rabí, sabrían que la mujer que lo está tocando, la mujer que está derramando sus lágrimas sobre sus pies, es la mujer pecadora del mundo. Diferentes escenarios, diferentes propósitos, diferentes comensales. Pero llegamos al final de la vida del Señor Jesucristo y todos los evangelios se ocupan de habernos dejado
registrado una cena que hoy conocemos como la última cena, con un motivo muy particular en donde el Señor Jesucristo se reunió también con un grupo muy especial. Y el grupo con el que Él se reunió fue con sus apóstoles. Dice, ¿dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y luego el versículo 14 dice, cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y en otra narración se nos menciona que en algún momento de esta cena, Judas el traidor se levantó de la mesa, salió de este aposento alto para cumplimentar la obra que ya nos ha recordado, llevó a cabo traicionando al Señor. O sea que estaba el Señor Jesús solamente con los 11 apóstoles reunidos en este aposento alto, después de que Pedro y Juan se habían encargado de hacer todos los preparativos, bastante elaborados, por cierto, para la cena pascual que estaban en ese día. Pero el Señor Jesucristo les dijo hacia el final de la cena, tomando dos de los elementos que estaban allí sobre la mesa, una copa con vino y un pedazo de pan, que hicieran eso mismo en memoria de Él. Fíjense que no era para recordar ningún otro propósito, sino recordarlo a Él. La iglesia tiene reuniones en donde a lo mejor es otro el propósito que nos congrega. Tenemos quizás reuniones en donde el propósito es la edificación. Tenemos reuniones en donde a lo mejor el propósito es el evangelismo. Tenemos reuniones en donde a lo mejor el propósito es la exhortación. Tenemos reuniones en donde el propósito a lo mejor es la alabanza, la adoración. Tenemos reuniones en donde el propósito es la intercesión, los votos, la oración, congregacional, qué sé yo. Pero esta reunión tenía el propósito única y exclusivamente de hacer memoria de Él. Hacer esto, versos 19, en memoria de mí. Hay tres cosas que yo quisiera refrescar en tu mente y en tu corazón, que esta celebración o esta reunión nos puede ayudar a hacer en memoria de Él. Primero, creo que esta reunión tiene la particularidad de recordarnos la realidad de nuestro pecado y la realidad de que como consecuencia de nuestro pecado, tú, yo y todos los que estamos aquí merecíamos no otra cosa sino la muerte. El alma que pecae es hambrienta. Y para que no hubieran la menor duda, la Biblia dice en otra porción, y todos pecaron. Entonces no es cosa de decir, bueno, el alma que pecae, bueno, pues se equivocó, Señor. Todos pecaron. Y la paga del pecado es la muerte. Y la primera cosa que yo creo que tenemos que recordar a través de estos dos sencillos elementos, el vino y el pan, es la realidad del pecado. Es la realidad de que al ser pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. Al ser pecadores hay una gran barrera que se levanta entre un Dios, que dice es un Dios 3 veces santo, 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 y la realidad de mi iniquidad, de mi pecado, de mi desobediencia frente a ese Dios. En justicia, ¿qué es lo que me corresponde? La muerte eterna, la muerte espiritual, el vivir toda una eternidad, cosa que a lo mejor nos resulta difícil con nuestra mente limitada, toda una eternidad de manera consciente alejado de Dios. Toda una eternidad de manera consciente viviendo el castigo eterno que la Biblia es muy clara en mencionar. Un lugar de dolor, un lugar de sufrimiento, un lugar de desesperación que conocemos como el infierno. Es lo que nos toca. Es que Dios no es justo, no, al contrario, porque Dios es justo y lo que nos toca. Porque Dios es justo y es santo. El
promete, si nos queremos medir delante de su santidad por nuestros méritos, promete hacerlo así, pero también sabemos que con nuestros méritos nunca nadie va a ser capaz de ganarse el cielo, por muy moral, por muy recto, por muy buena persona que pretendamos ser. Entonces, lo primero que creo que esta reunión nos recuerda es la realidad del pecado y de la consecuencia del pecado. Lo que los apóstoles como el Señor Jesucristo estaban recién terminando de celebrar antes de que el Señor estableciera con ellos este nuevo pacto era precisamente quizás la fiesta más importante para el pueblo judío, la fiesta de la Pascua, en donde ellos recordaban cómo Dios los había salvado y cómo Dios los había rescatado de la esclavitud de Egipto y cómo los había rescatado a través de su mano poderosa. No habían sido ellos que se habían organizado y levantado en armas bajo el liderazgo de Moisés los que podían decir nuestra mano nos liberó. Había sido Dios el que los había rescatado. Y la segunda cosa que yo creo que esta reunión también nos recuerda es que nosotros, ninguno aquí, habiéndonos reconocido pecadores y habiendo reconocido que lo que nos corresponde como paga de nuestros pecados es la muerte, ninguno aquí, escuchándolo bien, recordándolo bien, teníamos en nuestra capacidad, en nuestras manos, la posibilidad de salvarnos a nosotros mismos. El pueblo de Israel sabía que fue rescatado de Egipto por la mano de Dios, no por sus méritos, no porque se hayan aliado con un ejército amigo que los hubiese rescatado, no porque ellos se hubieran organizado en una especie de sociedades secretas, guerras de guerrillas y le hubieran dado un golpe de estado al faraón. No, ellos eran un pueblo de esclavos, eran un pueblo de agricultores, eran un pueblo que vivía en la pobreza que nos podemos imaginar que se puede vivir en un ambiente de esclavitud. Les quedaba muy claro que ellos no tenían ninguna posibilidad de autoliberarse. Esta reunión, Cena del Señor, es una reunión que nos recuerda que igual también ninguno de nosotros teníamos la posibilidad de autoliberarnos. Ni por la disciplina, ni por la observancia de una religión, ni por la vida moral y recta, ni por la tradición de nuestros padres, ni por los méritos de algún familiar. Ninguno lo podíamos hacer. Necesitábamos a que Dios nos proveyera de un medio. Y ese Dios es el que nos proveyó precisamente al Señor Jesucristo. En el versículo número 19 dice: esto es mi cuerpo. Y en el versículo número 20 dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El único medio es el Señor. Si yo hoy soy salvo, es por sus medios. Si yo hoy soy salvo y rescatado de la muerte segura, es por su gracia. Porque Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y su unigénito Hijo de Dios fue constituido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es su cuerpo, es su sangre, la única posibilidad que yo tengo de acceder al Padre. No son mis méritos, ni mi capacidad, ni mi religiosidad, ni mis ofrendas, ni mi disciplina, ni mi arraigo familiar en el cristianismo, ni el número de versículos que puedo conocer, ni el número de personas a las que le he compartido el Evangelio. Es la sangre, cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Y la tercera y última cosa que creo que esta reunión nos ayuda también a hacer memoria de él. Todo esto está muy bien. Y quiero ser muy claro con lo que les voy a decir. Puede haber personas que dicen: ok, palomita, reconozco que soy pecador y reconozco que merezco la muerte.
su Hijo a morir en la cruz por mis pecados. No tengo la menor duda. Pero el tercer elemento que creo que esta reunión nos ayuda también a recordar es que yo necesito apropiarme, tomar ese regalo de la salvación y de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, ocurrida hace 2000 años, y traerla al tiempo presente de cada uno de nosotros y decir, yo necesito eso. De otra manera solamente quedaría en una parte histórica de la humanidad. Yo necesito apropiármela y hacerla algo personal. Y dice aquí en el versículo número 19, en la última parte, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Quién es el vosotros de esta frase? Todos son pecadores, todos somos. Por eso te dice que quiero ser muy claro con esto. Lo que pudiera haber alguien aquí que dijera, sí, soy pecador, pues sí, merezco el castigo eterno. Sí, qué bueno que Cristo, que Dios envió a su Hijo unigénito para morir por los pecados. Pero pues él había ido aquí. Y él se mete conmigo y yo me meto con él. Si no nos apropiamos de ese por nosotros, si no tomamos ese regalo, la verdad es que esta mesa se convierte en un recordatorio de nuestra condenación. Porque entenderlo sin haberlo apropiado no nos va a dar vida eterna. Esta es tu vida eterna, esta es la vida eterna de Dios Jesucristo, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Todo aquel que cree no se pierde, más que de vida eterna. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el tercer recordatorio es que necesito de este Salvador personal para tener la vida eterna. No necesito de ningún otro intermediario, ni de la Virgen María, ni de ninguno de los santos del calendario. Ahora ya van a poder añadir a San Juan Pablo II. Los próximos días va a ser canonizado también. Ni Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ni todos los otros santos, y la Virgen María en todas sus derivaciones, va a ser capaz de llevarnos al cielo, solamente el Señor Jesucristo. Fue el único que dijo, este es mi sangre y este es mi cuerpo, que por vosotros está. Nadie más lo ha dicho. Y por eso es que en esta tarde queremos invitar a participar de estos dos sencillos elementos a aquellos que puedan decir amén, si sea, a estos tres elementos de recordatorio que hemos visto en el capítulo 22 de Lucas. La parte de pecado en la parte de eso es lo que correspondía en justicia, pero por gracia Dios envió a su Hijo unigénito para morir en mi lugar. Y yo lo voy a aceptar. Él es mi Salvador, mi Señor, mi Redentor personal. Si yo puedo decir amén a estos tres recordatorios, esta es una reunión de gratitud, de adoración, de alabanza, de amor, de intimidad con este